Hola, bienvenidos al canal de los telepensantes. Hoy día vamos a hacer un ejercicio ficción, pero desde un anclaje importante a la realidad. Hoy día yo voy a invitar imaginariamente al señor Pablo Longueira y vamos a conversar con Pablo. Vamos a revisar sus argumentos y veremos qué es lo que sale de esta linda conversación. Pablo Longueira apareció como una resurrección, ¿no es cierto?, de nuevo en el escenario político y tiene tres propósitos. Uno, apoyar desde dentro de la UDI, que ha tomado la opción por el rechazo en el plebiscito, ¿no es cierto?, apoyar el apruebo, es decir, generar un quiebre dentro de la Unión Demócrata Independiente. El segundo objetivo que tiene es ser presidente de la UDI, es decir, lo que él quiere es cambiar finalmente la identidad que el partido tiene respecto del proceso constituyente y el plebiscito, lo cual es bastante grave y me imagino que tiene que haber mucha gente dentro de la UDI bastante enojada. Y lo tercero que él se ha planteado es ser constituyente, es decir, es formar parte de este proceso. Entonces veamos un poco cuáles han sido sus dichos para contextualizar lo que vamos a ir después pimponeando con él en la conversación. Bueno, Pablo, entonces yo voy a hacer como que Pablo está aquí presente, ¿no es cierto? Y voy a conversar con él. Dijiste que la peor contribución que puede hacer la gente que quiere conservar lo mayor posible esta constitución es votar rechazo. Dijiste que es inentendible votar rechazo y a la vez andar diciendo que se están preparando cambios a la constitución. Y de ahí tú nos preguntas a nosotros, a los que estamos por el rechazo, ¿por qué le temen a discutir una nueva constitución y defender nuestras ideas en una convención constituyente? Las ideas no se defienden estando de rodillas. Pongámonos de pie y vamos a ganar. Es interesante, lo vamos a ir viendo en todo el discurso de Pablo Longueira. Es interesante cómo él va jugando estratégicamente con las emociones de la gente. Esto es lo que en algún momento yo dije en una columna del Mala Mata en el canal de Tere Marino, ¿no es cierto?, que se hace para cambiar la opinión que la gente tenía sobre la base de una extorsión emocional. O sea, el que no quiere ir a discutir a una constituyente es porque tiene miedo y es porque está de rodillas. Entonces mucha gente va a decir, no, yo no soy un cobarde y no estoy de rodillas. Y desde la negación de la etiqueta que Pablo Longueira le está poniendo a la gente del rechazo, van a cambiarse al apruebo. Es una manipulación emocional. Bueno, después veamos algunos de sus otros argumentos, porque él viene y dice, yo no pretendo que la UDI cambie de posición. Sin embargo, él quiere ser presidente de la UDI y está por el apruebo. Después dice, tenemos que defender nuestras ideas, pero curiosamente les voy a contar una cosa. En esta entrevista que Pablo Longueira da a EMOL TV, súper interesante porque él habla de que él quiere, digamos, derechos sociales, de que él quiere que se incorporen temas de medio ambiente, un capítulo del medio ambiente y una participación particular de los pueblos originarios, con lo que se quiebra el principio de la democracia representativa que dice una persona, un voto. O sea, ¿cuáles son nuestras ideas? Él habla de un Estado más chico y eficiente, sí, está bien, pero los derechos sociales, garantizar los derechos sociales nunca han sido nuestras ideas. Porque como bien le oí decir, digamos, a Marcela Cubillos, lo que sucede es que la única forma de garantizar los derechos sociales no es a través de una constitución que instala un modelo económico que destruye la riqueza, ¿no es cierto?, sino que es con una constitución que permite la creación de riqueza y de esa forma sí se garantizan genuinamente los derechos sociales. Cuando uno lee el otro modelo, uno se encuentra aquí que los socialdemócratas de la UDI de hoy, entre ellos tú, Pablo, ¿no es cierto?, están con esta gente. Esta es la gente del Frente Amplio, en general. Entonces, cuando uno ve el Partido Socialista, ¿qué es lo que dice? Dice, en el plano económico y social, el modelo se caracterizó por la entronización del mercado como único asignador de los recursos productivos y la entrega al mismo de la gestión de buena parte de los recursos de los servicios públicos de salud, educación, transporte, cárceles, entre otros, con el argumento de soluciones privadas para problemas públicos. Mira, esto es lo que ellos quieren cambiar. Eso es lo que significa garantizar constitucionalmente derechos, aunque después, como sucede en todos los países latinoamericanos, no tengamos ninguna posibilidad de entregar esos derechos porque el empobrecimiento y la pauperización que se sigue este tipo de procesos es tan brutal, y eso sin pandemia, que no hay ninguna posibilidad. Están hablando aquí digamos, esto es una quimera.
Entonces después dice, claro, lo otro que le molesta a esta gente es la supeditación del problema de la desigualdad al de la superación de la pobreza. Esta gente no quiere que se salga de la pobreza. Y ya escuchamos a Joaquín Lavín diciendo que él quería un país más pobre pero más feliz. Es decir, como va a haber menos desigualdad, dado que todos son más pobres, porque no lo pueden hacer al revés, cambiando el modelo económico que tenemos, entonces, pero todos vamos a ser más felices. Oh, qué bonito. Bueno, entonces después dice el desprecio por los problemas distributivos, el rechazo de las políticas universalistas no contributivas. O sea, de eso se trata, garantizar derechos sociales. Pablo, tú no le vas a poder garantizar derechos sociales solamente a la gente que lo necesita y focalizarte a los pobres. Tú vas a tener que garantizarle derechos sociales, digamos, a personas con mucha plata también, a los hijos de la gente más rica de Chile. Porque de eso se trata esto, porque de esa forma destruimos un modelo que era el que permitía a la gente salir adelante por sí misma y los hacemos a todos dependientes del Estado. Eso es lo que al menos trasunta de tus dichos, Pablo. Puedo estar equivocada, me puedes corregir si es que no le estoy dando en el clavo. El punto es que yo aquí estoy leyendo al otro modelo. Y esta no es gente que está en la UDI precisamente, ¿no? Entonces sigamos con tus declaraciones para poderte entender, digamos, o poder por lo menos darles una revisión. Dice, si gana la prueba, el gobierno... y el gobierno sigue sin tomar posición, van a tratar de votarlo. Por lo tanto, el gobierno deberá estar a favor del apruebo. Pero fíjense la contradicción, porque antes él hablaba de que las ideas no se defienden estando de rodillas. Y sin embargo, él acá pone al gobierno, que de hecho lo está, o reconoce, digamos, que el gobierno está de rodillas. Pablo, tú mismo dijiste que las ideas no se pueden defender desde esa posición. Entonces, seamos coherentes, ¿sí? Eso es lo que te quiero decir. Y también te quiero recordar que hubo una acusación constitucional en contra de Piñera y que se salvó por muy poquitos votos. O sea, al gobierno lo han querido votar con o sin apruebo, con o sin plebiscito, con o sin nada. Lo que pasa es que en este país hay un porcentaje de personas violentas, de personas ideologizadas que tienen capturado el Estado y que empezaron un golpe de Estado del 18 de octubre en adelante. Entonces, ¿vamos a aterrizar o no? Mira, hay un amigo tuyo que la tiene bien clara, que se llama Carlos Larraín. Entonces yo te recomiendo, se pueden tomar un café a distancia para que no se contagien del coronavirus. Después dices tú, Pablo, que algunos van a votar por el apruebo en blanco y que yo no voy a votar apruebo con hoja en blanco. Este es un problema mayor, ¿no? Porque fíjate, te voy a contar una cosa, que la misma gente que te estaba citando antes, ahora te voy a citar a Atria, que tú deberías de tenerlo en consideración, porque hoy día es el Frente Amplio el que está manejando todo este proceso. Hoy día son los violentistas y la gente que apoya la violencia la que ha llevado las riendas y la agenda del país, que tú mismo lo estás diciendo. Tú estás diciendo que efectivamente aquí ha habido sectores bolivarianos y de izquierda extrema, ¿no es cierto?, que han dictado la agenda de este país. Eso tú lo dices en tus declaraciones. Entonces, a mí lo que me encantaría es que si ya estás reconociéndole ese poder a tu adversario político, te detuvieras un poco a leer. Mira, no es tan largo. Este libro tiene, yo creo que te demorarías como una semana, quizás menos. Tiene 160 páginas nomás. Y te voy a leer así como para que te des cuenta, digamos, de qué se trata este tema de la hoja en blanco, ¿ya? Mira, Fernando Atria dice lo siguiente. Una nueva constitución no es partir de cero en el sentido de negar la historia. Es partir de cero en el sentido de que es una decisión que no está atada a decisiones anteriores, que no está limitada en cuanto a lo que ha de decidir por reglas que le son anteriores. Nada de esto quiere decir, por supuesto, que una nueva constitución no pueda hacer propias reglas, instituciones o prácticas antiguas. Si lo hace, sin embargo, no es porque está obligada por ellas, sino porque considera que son suficientemente adecuadas, que es precisamente la manera de afirmar nuestra continuidad con nuestra historia. Si una decisión en realidad solo decide lo que las reglas anteriores le permiten decidir, entonces no es una nueva constitución, es una reforma constitucional. Entonces, cuando Pablo se pregunta, tú te preguntabas, ¿no es cierto?, que cómo es posible que haya gente, digamos, del rechazo que esté a favor de reformas. Bueno, te cuento que eso, lo que se hizo en el 2005, una reforma constitucional,
¿no es cierto? Y se le han hecho muchas reformas a esta Constitución. ¿Y por qué no seguir? Y mejorar, como diría Hayek, ¿no es cierto? Porque creo que tú algo tendrías que tener que ver ideológicamente con Hayek. Que uno va construyendo y la vida de las instituciones y la vida de la gente, esto que se llama bottom-up, que sale de la experiencia de la gente, es la que va perfeccionando las instituciones, ¿no es cierto? Ahí tenemos a Hayek, que podría estar hablando a través de la UDI, pero veo que la UDI está hablando a través de el otro modelo, por lo menos el sector que estás representando tú en este momento. Ahora te voy a leer otra cosa que es bien importante que la tengas clara. ¿Qué es lo que dice luego Fernando Atria sobre cómo tiene que ser el tema de la hoja en blanco? Así se llama este capítulo que te estoy leyendo. Dice que en suma, déjame buscarte la página, aquí está. Ya, dice, entonces, ¿cómo se toma una decisión que no reconoce antecedente alguno? Una decisión que reclama ser de nosotros, sin que haya formas institucionales previas para decidir por nosotros, de modo a ser suficientemente improbable que termine siendo un caso más de abuso de la forma constitucional. En otras palabras, ¿cómo podemos tomar una decisión todos nosotros cuando no hay un procedimiento que especifique cómo decidimos? Tiene que tratarse de un procedimiento tan participativo como sea posible. Aquí están hablando de asamblea constituyente al estilo venezolano, en el que los intereses de todos estén presentes. Yo pensaba que se trataba del bien común, no del interés particular de cada uno. En el que cada uno tenga la misma posibilidad de participar. Eso es bastante quimérico, ¿no? En el que no haya algunos más importantes que otros. Pero las mujeres tenemos cuota, ley que se aprobó por miedo. O sea, Pablo, yo no sé, yo creo que tú has estado un poco desconectado. Te voy a contar algunas últimas noticias de la actualidad. Te cuento que Luciano Cruzcoque reconoció en una carta al Mercurio que la ley de cuotas se votó en el Congreso por miedo a las funas y por miedo a los ataques violentos que están amenazando a quienes participan en el Congreso de hacer leyes. Te voy a contar también que la acusación constitucional a Chadwick también fue votada por miedo, lo dice Rodrigo Villa en el diario Mercurio. Te voy a contar también que al señor Lagos Weber lo amenazaron los portuarios si es que quería introducir una reforma a cómo se había pensado el retiro del 10% de las pensiones, que por supuesto que se ha hecho para desmantelar el sistema de pensiones de las AFP, y tuvieron que votar por miedo y no hacer reformas, y que incluso ese proceso también lo reconoció nuestro actual vocero de gobierno, ¿no es cierto? Ese proceso también fue decidido por el miedo y las amenazas. No sé si estás entendiendo un poco. Yo te lo converso desde la vereda del rechazo, digamos, porque es posible que así vayas entendiendo qué es lo que está pasando acá. ¿Qué más nos dijiste tú? Dijiste que en un plebiscito tienen que estar todas las opciones y que claro, y que no está la opción, efectivamente en eso tú tienes razón. No está la opción de un apruebo, pero respetando derechos básicos e instituciones elementales de la República. No se pensó así, ¿no? Porque había miedo, porque este fue el resultado, porque esta criatura la parió la violencia. Y por eso es que no está la tercera opción. Después tú dices, Pablo, que la legitimidad nace cuando te eligen a propósito de tu posible elección y todo. ¿Y por qué no piensas lo mismo respecto al presidente Piñera y de su programa? Porque resulta que a nosotros, la gran mayoría de las personas que votamos por el gobierno actual, nos traicionaron. Te lo cuento. Y eso fue producto de que hay un sector en el espectro político que no es democrático y que es el que está llevando las riendas de la agenda en este país. Te lo cuento por si no lo sabías. Y luego tú cuentas cómo te ha ido en el tema del caso de Soquimich, ¿no? Y realmente yo lamento todo lo que has pasado suponiendo y dándote, digamos, el crédito de la presunción de la inocencia. Pero lo que a mí me extraña, porque tú dices yo voy a demandar a los fiscales, etcétera. A mí lo que me extraña es que no te des cuenta que esto lo viven los chilenos todos los días, lo vivimos todos, que los tribunales no funcionan, que la fiscalía lo único que hace es defender a terroristas y delincuentes, que los dejan salir a todos libres, y que había un aumento importante de eso, que hay muy bajas condenas.
y que se archivan los casos y los fiscales reciben sus bonos, tú todo esto lo sabes. Entonces, a mí me llama la atención que habiendo pasado tú todo lo que cuentas en esta entrevista, de esta destrucción de imagen que se te ha hecho, no te des cuenta lo mal que está, digamos, el Estado de Derecho y por lo tanto, en ese contexto, llevar a cabo un proceso constituyente, más encima con toda la violencia que está instalada, es de orate. Pero bueno, sigamos adelante. Quiero ir a algunos de los, digamos, te quiero contar algunas otras cosas, Pablo, que no has tenido en consideración. Fíjate que hoy día hay espero que la hayas leído, es una columna de Sergio Muñoz que se llama El Túnel. Y él dice que, bueno, que si hubiese sido tan urgente la nueva Constitución, entonces las comisiones de Constitución del Senado y de la Cámara podrían haber elaborado un proyecto de cambio, de reforma o texto nuevo y consensuado con el gobierno y luego haberlo sometido a plebiscito. ¿Por qué no lo hicieron así? ¿Por qué hicieron esto de la hoja en blanco? ¿Por qué no fueron ellos mismos quienes se atribuyeron el rol de ¿no es cierto?, hacer una nueva constitución y plantearla para que la gente la rechazara o la aprobara? Yo te voy a contar por qué, Pablo. Te voy a contar que el 72% de los chilenos, según la última encuesta CEP o la encuesta CEP de diciembre, dicen no tener filiación ni simpatía por un partido en particular. Y solamente el 3% de los chilenos apoya a la actual clase política. Entonces te cuento que no había posibilidad de hacer lo que dice Sergio Muñoz que se hiciera, porque eso no hubiese respondido al hambre de anomia que tiene la gente, que está enojada con su clase política, no los quieren. Y además tenemos este tema de que con el término del sistema electoral binominal, y tú bien lo sabes, se ha destruido la representatividad que tenían los congresistas con sus electores. O sea, cuando tú eres elegido con el 1%, tú no representas a nadie. Entonces, imagínate el juego que hace una persona que está elegida con eso, que sabe que puede no salir elegida de nuevo. Esto es el todo por el todo. Aquí estos van por todo. Esta gente va por todo. Bueno, después lo otro que plantea Sergio Muñoz dice que hay una tensión entre las autoridades elegidas bajo la nueva, va a haber una tremenda tensión entre las autoridades elegidas bajo la Constitución antigua y cuando se desarrolle esta nueva Constitución. O sea, te cuento, Pablo, que el nivel de incertidumbre que va a haber, y esto es algo que tampoco lo están viendo otra gente de la apruebo, mejor intencionada, va a ser tan salvaje que la crisis económica que ya tenemos se va a profundizar y probablemente no podamos salir adelante mucho tiempo y nada de lo que garantice esta Constitución va a poder ser garantizado, ¿sí? Entonces, esto me lleva a decirte que además, este acuerdo, no sé si tú leíste el título del acuerdo que se hizo, pero el acuerdo era por la paz y la nueva Constitución. Y te cuento, Pablo, que nunca tuvimos paz y que lo único que nos trajo la paz fue la pandemia. Entonces, bueno, Sergio Muñoz termina preguntándose, ¿resistirán nuestras instituciones tanta desaprensión, tanto oportunismo? ¿Hay un compromiso inequívoco con las reglas democráticas de parte de todas las fuerzas políticas en, digamos, rechazar profundamente la violencia, los medios violentos? Y nosotros sabemos que no es así. Bueno, revisemos algunas otras cosas puntuales, ¿no? Que quisiera contarte, Pablo. Aquí la campaña del terror no es de la gente del rechazo. Te voy a contar lo que da terror. Da terror la hoja en blanco. Da terror que las opciones que se han planteado desde el arco más amplio que contempla desde Girardi a Messina, o sea, desde gente que está dentro como fuera del sistema, digamos, del Congreso, dentro de esas opciones hay opciones que son francamente totalitarias. Te voy a contar que hay un candidato a la presidencia que, digamos, que tiene un alto nivel de preferencia del electorado, y no sé si tú sabías, pero es comunista. Y él lo que planteó la semana pasada en Tolerancia Cero fue que hay que nacionalizar los fondos de pensiones. Entonces, yo no sé si te estás dando cuenta cuál es el mapa político, te lo estoy contando porque quizá no lo sabías, digamos. Esa es una opción y es una de las opciones más válidas que existen hoy día. Instalar efectivamente el comunismo, el socialismo del siglo XXI. La campaña del terror no la estamos haciendo nosotros, ni la están haciendo los camioneros, que son víctimas de que no existe Estado de Derecho, y para que haya Estado de Derecho están haciendo lo que están haciendo. La campaña del terror la están haciendo los que te dicen que te van a expropiar y te van a hacer una reforma agraria, por ejemplo. Atria dijo que la propiedad, el agua se va a nacionalizar. Y hay gente que está tan poco anclada a la realidad, que cuando le dicen nacionalizar ve algo bueno. Y tú y yo sabemos, Pablo, que
prácticamente todas las empresas estatales son un fraude para la ciudadanía, que nosotros sostenemos a varias de ellas. Y tú y yo sabemos que se supone que Codelco es de todos los chilenos, pero yo te cuento una cosa, quizá soy una excepción y a mí me tienen castigada por algo, pero a mí a fin de año nunca me llegan dividendos de Codelco. Y yo tampoco, que yo sepa, puedo vender mi participación en Codelco. Entonces me gustaría también contarte que, así que bueno, la reforma agraria viene, ¿no? Porque el momento que le quiten el derecho de agua, sobre el uso del agua a los agricultores, entonces, y se lo entreguen el poder al burócrata de turno, que cada 10, 5, 20 años va a cobrarse una buena coima, ¿ah? Para que la persona pueda seguir haciendo uso de su propiedad y disponiendo de su bien. O sea, se acaba la propiedad privada. No sé, Pablo, si te estás dando cuenta de esto. Y como suena bonito y tienen persuadido a la gente que es una buena solución, y yo te tengo que hablar desde mi canal de YouTube, de mis telepensantes, que son los mejores espectadores y participadores que pueden haber, porque no hay espacio en los canales tradicionales, ¿no es cierto? Además de lo que significa exponerse a que definitivamente salgan las jaurías. Y por eso tú también adoptaste el discurso que está instalado, que ganó, que es este. Es el discurso que ha ganado a nivel de la mentalidad de la gente. Pero yo creo que es un discurso que ha ganado como en el 50% de la gente, que cree que nacionalizando el agua ellos van a estar mejor. Como nacionalizando el cobre, como si estuviéramos mejor. Cuando tendríamos mucho más si es que funcionase muy bien Codelco, cosa que no pasa, fuese mucho más eficiente y se pudiera cobrar un royalty de lo que tú sabes bastante bien, ¿no? Entonces, yo creo que tú irrumpiste ahora porque te das cuenta que está avanzando el rechazo de una forma muy brutal. Y por eso pusiste esta cuña dentro de la UDI. Porque en la gente de sentido común, la gente que no se deja lavar el cerebro por los rostros bonitos de los matinales y sus cantos seductores y tentadores. Tú sabes que la tentación funciona solamente si tiene un lado muy luminoso y otro muy oscuro. Entonces desde la luz te engancha, desde lo que parece tan atractivo, y luego ahí te llega el golpe, ¿no? De lo que estaba detrás. Esa gente que no se deja engañar por todo eso, esa gente es cada día más. Y no quieren la incertidumbre que nos va a traer este proceso. Y por lo demás, tú estás súper seguro de que este proceso lo va a llevar a cabo gente como tú, o que podría ser incluso como yo. No, Pablo, lo más probable, te lo cuento, porque ese tiene que ser el plan. Si yo leo estos libros y todo me doy cuenta, y veo el contrasto, la realidad, lo que ha ido sucediendo, y cómo está capturado el Poder Judicial, lo más probable es que aquí, con una ciudadanía que no quiere saber nada de los políticos, esta ciudadanía esté dispuesta a apoyar a la primera línea, que ya llegó al ex Congreso Nacional. Quizás tú ese día no viste televisión, pero te lo cuento. Nosotros tuvimos a la primera línea representantes en el ex Congreso Nacional con todo un grupo de políticos muy importantes, con mucho poder en este país. Y la que le dicen la abuela, también la Caperucita Rosa, dijo que un gobierno de la primera línea era inevitable. Acá lo que ustedes están jugando es que Chile caiga en manos de una oclocracia. Y eso significa un recambio total y absoluto de la élite política. Como esta es una crisis política y no es una crisis económica principalmente, entonces lo que está pasando acá es que lo que se ha urdido es el recambio absoluto de gente como tú, Pablo, para que tú no vuelvas al poder y para que los demás que están en el poder salgan. Y entre otra gente. Y eso es lo que ha pasado con este tipo de revoluciones en todas partes. Así es que la campaña del terror la están haciendo ellos, no nosotros. Y yo quiero decirte también que ojalá tengas en consideración qué es lo que queremos los chilenos, qué es lo que queríamos los chilenos, que todos los que salieron a la calle, que estaban enojados. Te voy a contar algunas cosas, lo que queremos los chilenos, ¿no? Te voy a dar algunos datos, como para que te hagas una idea, porque como de repente tienes otros amigos que también forman parte de los que se supone nos representan. Entonces te lo voy a contar. Mira, de los 24 ministerios, 6 se crearon en los últimos 10 años y cada uno con su respectiva subsecretaría y 16 subsecretarías regionales. Todo eso, ¿quién lo paga? Nosotros lo estamos pagando. Tenemos 2 ministerios, esto lo dice Bettina Horst, en que el 90% de los recursos se destina a gasto de funcionamiento. Eso es lo que ustedes han creado. Ustedes, el malestar es en contra de esto, no es por una nueva constitución. Y una nueva constitución no va a cambiar esta realidad. Lo que ha pasado es que la descentralización lo único que ha generado es una duplicación de los funcionarios del programa, y ahora más encima ustedes nos quieren poner gobernadores. O sea, esto ya es francamente, es que llega un momento en que la gente, por tanto enojo, va a elegir
cambiarlos a ustedes. Y los que se han jugado esa carta es una oclocracia muy violenta y totalitaria. Te voy a contar otra cosa. Te voy a contar que entre 1920 y 1970 el gasto social por persona en Chile creció casi 5 veces, mientras el producto lo hacía 2 veces. Chile era el país con mayor gasto social como porcentaje del producto de Latinoamérica. Y te cuento cuál fue el resultado, Pablo, de esta socialdemocracia que ustedes están promoviendo y toda esta cosa de garantizar los derechos, etcétera, a nivel constitucional. Bueno, te cuento que el resultado fue que a comienzos de 1970, más del 40% de la población vivía marginada en la pobreza. Y Chile era el último de la lista del ranking en índices como mortalidad infantil o años de escolaridad. Te voy a contar también, Pablo, que el segundo gobierno de Bachelet fue nefasto. El Estado creció en su gasto en 3.500 millones de dólares, solamente en contratación de personal. La dotación de personal aumentó un 25%, los viáticos aumentaron un 44%, los contratos honorarios subieron un 60%. Entonces, ¿sabes qué? Ese es el malestar del que ustedes no se quieren hacer cargo, Pablo. No es un pacto político con una nueva constitución donde se repartan de nuevo el poder. Es que la gente ya no los quiere mantener a ustedes. Si ustedes llegan al Congreso y pasan a ser al tiro el 3% más rico de la población. ¿Ah? Y después ni siquiera cumplen con lo mínimo que es mantener el Estado de Derecho. Entonces, también te voy a contar una cosa. Desde el año 2015, en un plazo de 3 años, se inyectaron 68.000 millones de pesos al Ministerio Público, de forma suplementaria a lo que ya se le ha dado. Y me vas a creer, Pablo, te cuento una cosa, que se crearon 577 nuevos puestos y las condenas se redujeron, o sea, hay menos gente condenada que antes. O sea, con toda esa inyección de recursos, los fiscales condenan a menos gente que antes. Fíjate que en el 2015 condenaban a un 15,54% de los casos terminaban en condena, o sea, los jueces, perdón, y 3 años después son del 13,52%. Eso también nos tiene aburridos a los chilenos, que no funciona el sistema judicial, Pablo. No es un tema de la Constitución. Bueno, quizás podríamos mejorar el check and balance y por eso es rechazar con reformas, ¿no es cierto? Porque eso es lo que hace falta. También te quería decir, Pablo, que hay gente que piensa y que promueve, que eran las personas con las que estamos hablando, socialdemócratas, que al Estado hay que darle más poder. Entonces yo te quiero contar un ejemplo de qué pasa cuando el Estado tiene poder, ¿ya? Para que lo pienses. Mira, en 2019 el Consejo de Defensa del Estado participó en 13.000 juicios vigentes que involucraron una cuantía superior a los 19.000 millones de dólares, un 7,4% del PIB. Bueno, el Consejo de Defensa del Estado evitó el 91% de los pagos en las demandas civiles contra el fisco e instituciones públicas. 91%, eso es el Estado. Eso es lo que la gente quiere. Eso es lo que nos tiene aburrido. Nos tiene aburrido que en la Araucanía no hay una solución. Nos tiene aburrido el apoyo que se le da, y tú más encima que eres de la Araucanía, que se le da a los terroristas. Entonces, finalmente lo que quiero terminar diciéndote, Pablo, es, ¿de verdad tú crees que si gana el apruebo la gente va a decir, Pablo Longueira, vas a poder capitalizar y va hacia tu sector el triunfo electoral? O sea, ¿de verdad crees que te puedes apropiar de ese triunfo? ¿De verdad crees que van a conducir los políticos a este proceso constituyente si ustedes tienen un 3% de aprobación? Si la gente los detesta. No a todos, pero a la gran mayoría. Entonces, yo creo que la gente va a estar con los que salgan de la calle, fíjate. Y la experiencia, o digamos la performance que hizo Kramer, no sé si tampoco, quizás no lo viste, en Viña, rescatando la primera línea, es un buen ejemplo de lo que puede llegar a pasar acá. Gente que estaba destruyendo el país completo, gente como ese hombre apoyándolos públicamente y después de haber sido agredido. Imagínate, eso es estar de rodillas, Pablo, ¿te cuento? Eso es estar de rodillas, eso es tener miedo. Finalmente, solo quiero decirte una cosa. A mí me parece que tú en esto de que el rechazo, que la gente por el rechazo, que no los entiendes, que le cargaron a los jóvenes de una mochila, que debieran todos estar por el apruebo para este nuevo Chile. Yo creo que tú estás ocupando una técnica de extorsión emocional que es muy propia de la izquierda y no me parece que está a la altura de tu trayectoria, Pablo. Eso te lo tengo que decir. O sea, a ver, la izquierda, por ejemplo, dice que si uno está por el rechazo es porque no quiere cambio. Y eso no es cierto.
es como, entonces ellos son los que le tienen miedo a los cambios. Eso no es cierto. La izquierda dice que cualquier persona, a la izquierda lo que ha ido haciendo a través del Frente Amplio es polarizarse, de modo que todo lo que era antes de centro, que era sentido común, quedó en la extrema derecha. Y por eso es que no tenemos hoy día un centro político democrático. No lo hay, y eso es lo que logró la izquierda extrema al apuntar a los autoflagelantes y tocarles y manipularles su culpa, su instinto de autodestrucción, pero sobre todo su culpa. Y ahí salieron los autoflagelantes y destruyeron el centro político de este país. Entonces, y lo de los 2/3, tenemos súper claro que nosotros no los vamos a tener, los 2/3, va a ser muy difícil. Además, todo esto va a generar expectativas enormes en la gente que no se van a cumplir producto del problema económico que se viene. Así es que, mira, ha sido un gusto conversar contigo, Pablo, poderte decir algunas cosas, aunque sea desde esta pequeña plataforma, que agradezco a quienes se han suscrito, agradezco sobre todo quienes me apoyan en Patreon, y espero que hayan disfrutado de esta conversación con Pablo Longueira. Que tengan una muy buena semana.